Hey, ¿cómo están mi gente? Bienvenidos de nuevo al canal de Niros W. Hoy como invitado el más nuevo Audi TT 2019, 245 caballitos, 370 Nm. Es la versión Basis, no es un tracción 4, con un motor 2.0 TFSI, gasolina. La verdad que es un coupé que mola bastante. Es uno de los coupés más baratos que hay en el mercado, tanto nuevo como de segunda mano. Sus rivales, el BMW Z4 o el Mercedes LK, no está a la altura de este coche para nada. Desde mi punto de vista, es deportivo, es súper ahorrador. Bueno, vamos a empezar un poquito para abrir el capó y a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, abrimos el capó. Este motor chiquitito de 2.0 TFSI de la Audi es una de las tecnologías más innovadoras con el Start-Stop, llevándolo combinado por la Autobahn. En zona de 100 yendo a 100, en zona de 120 yendo a 120, y en zonas no limitadas 250, 255. Yo creo que por ahí llegué con este coche porque ya está limitado, ¿vale? A 250 ya no lo puedes pisar absolutamente nada más. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es el coche en general. Me encanta este front. Vienen con otro facelift, ¿vale? Con esas tomas de aires que son un poquito más grande. Para destacar, tiene unos faros de LED Matrix. La verdad que también un punto. Es muy estable en la carretera. Es muy compacto, le encantan las curvas a este coche, a pesar de no ser un tracción a las 4 ruedas, aún así está súper bien. Bueno, tenemos unas llantas en 18, ¿vale? Y vamos a pasar para el interior de este coche para ver los detalles. Vale, pues aquí tenemos los altavoces, el cierre de la puerta. En un momento dado, aquí tenemos una piel súper suave, de calidad, o sea, todo es premium y es lo que hace destacar en este coche. Los asientos de piel, bastante espacio para 2 personas, no hay espacio para 3 personas para nada en este coche. Bueno, es un coupé, es un coche más de carreras, de correr con él por la Autobahn, y no es un coche tan práctico, ¿vale? Para diario, para la gente que es joven, la gente que le gusta tener este tipo de coche, la verdad que es una pasada, ¿vale? Porque pagas un dinero, aunque sea de segunda mano, pero vale la pena. El interior de este coche, cabe destacar también el volante súper deportivo con esta línea, pero también muy común, que lo puedes encontrar tanto en la A1 o la A3 de las nuevas generaciones. ¿Vale? Por aquí tiene el aire acondicionado y todo eso, de todos los detalles. ¿Vale? Vamos a pisar el freno, lo vamos a arrancar y no sé si lo podéis ver, ahí pone el consumo 8,5 a los 100, ¿vale? Hice unos 225 kilómetros con este coche desde cero, o sea, llevándolo, como os dije antes, en zona de 100-100, en zona de 120-120, en zona no limitada 250. Vale, me encantan estos detalles también en aluminio, le queda bien a este negro, y todo es digital, ¿vale? Ya lo voy subiendo la temperatura, calefacción también en los asientos. Caja de cambio, me encanta esta consola, muy cortita, muy estrecha, o sea, súper diseño. También es una de las mejores cajas de cambio, yo creo que hay. Los de Audi habían construido la última generación S-Tronic, es como prum, pum, prum, pum, o sea, cambia a milisegundo. Y también de aquí tenemos el Drive Select en un momento dado, que lo podemos pulsar, y ahí adelante lo podemos ver cómo se cambia. Efficiency, Comfort, Dynamic. Lo ponemos en Dynamic, le pisamos un poquito el acelerador para ver cómo va este coche. No tiene mucho sonido, pero el sonido de este coche, os repito, no es fake, no es de altavoces,
¿vale? Es su sonido original. Bueno, como os había comentado antes, y ya tenemos también el individual que te vaya seleccionando los comandos del coche como a ti te gusta, ¿vale? Digamos lo que es a tu manera. El Virtual Cockpit es una pasada, yo creo que nadie lo hace mejor que Audi. Bueno, aquí también tenemos el mapa en un momento dado que lo podemos hacer más grande, ¿vale? Y así nos cubre absolutamente todo. O lo podemos hacer ya desde aquí. Vamos a echar, a ver, mapa, view, y ya de aquí lo podemos poner los relojes más grandes en deportivo. Y ya una vez que está seleccionado en Dynamic, es como todo muy diferente. Plástico también hay aquí y bastante, pero del bueno, o sea, no es del malo del que suena, ni mucho menos. O sea, es como una goma, me encanta también. Puntos, o sea, detalles muy chulos. Los altavoces son de serie, también el sonido de este coche cabe destacar que se oye muy bien, no hace falta que sea súper performante, pero está muy chulo. Me encanta el diseño también en Alcántara, la opción para esos asientos. También de piel 100% mola un montón, pero también en Alcántara yo creo que mola más, pero claro, para eso hay que pagar. También aquí tenemos las lucecitas de LED que solamente con tocar estas partes ya nos vale, que son como al tacto. Y también por ahí tenemos el airbag, tanto en esta parte como en esta parte, y por aquí que entra el aire. También por aquí, la verdad que es lo que os dije, me encanta eso, lo de digital, como lo hicieron lo de Audi. También el control de tracción, también el alerón, en un momento dado, si lo pulsas, ya se va subiendo solo o en automático. A partir de los 120 km por hora ya se va levantando solo. También tenemos un parking sensor, que la cámara, obviamente tenemos todos los comandos en este display pequeñito. Por eso no sé si has visto el vídeo, o si no, haz clic aquí arriba y vas a ver el vídeo del RC5, que tenía como la pantalla de Huawei, que nos reímos un poco, que nosotros creemos que no es necesaria, ¿vale? Es útil, pero no es necesaria. Y también tenemos esta parte de aquí, que bueno, pues aquí tenemos absolutamente todos los comandos de este coche, porque tenemos cámara adelante, cámara atrás. Los píxeles de este coche, la verdad que se ve muy bien, o sea, cámara muy lograda. Lo vamos a apagar. Vamos a meter el alerón para adentro, ¿vale? Y vamos a parar el coche. Y ahora vamos a pasar a la parte de atrás para ver el maletero. Esos son, si echamos los asientos para atrás, bueno, aquí tengo mi mochila, no hay espacio más, nada más que para una mochila, y ya está. También los altavoces, no sé si ahí en el ángulo lo podéis ver. Tiene los altavoces en la parte de atrás. La verdad que muy chulo, una pasada. Bueno, aquí ya se quedó esto, pero bueno, lo vamos a dejar así, no pasa nada. Abrimos el maletero y, como siempre, todos los TTs hay bastante espacio. Dos maletas muy grandes te caben sin problemas. O sea, es un coche para una pareja o para una persona que le guste bastante los coupés. Mirar, aquí tenemos esta cámara en la parte de atrás. El alerón también me encanta. También cabe destacar que los RS ya lo llevan el alerón deportivo, que viene con fibra de carbono, que está por encima y más chulo. También lo puedes configurar de alguna manera en la Audi, y también en este tipo de coche también puedes llevar un alerón deportivo y que no sea el de serie, como que le da un toque más diferente. No sé, es como una fusión de tecnología con un motor muy bueno, muy potente, muy elástico, que no consume mucho. Así que por aquí terminamos con todos los detalles de este Audi TT 2019 45 TFSI.
y vamos a pasar a la conducción de prueba en el autobahn de este precioso coche. Y bueno, aquí estamos con este precioso Audi TT 2020 45 TFSI, tracción delantera, 245 caballitos, 370 Nm. Bueno, pues de aquí ya le vamos a seleccionar directamente en Sport. Vale, ya tenemos la caja de cambio en Sport. Nos vamos a poner el cinturón y ahí nos está marcando la cámara de atrás. Bueno, pues empezamos a ver qué tal este coche y cómo se comporta, y si es uno de los mejores coupés o aún queda ya por resolver este dilema. Así que comenzamos. 3, 2, 1. Ya está en modo Sport y el coche sí que tiene un arranque bastante interesante. Aquí tenemos un poquito de tráfico hoy. Ya estamos en 170. Hay un poquito de tráfico en la autobahn. Hoy es un día de trabajo, pero aún así se escucha súper bien el motor de este precioso. Para mi gusto le faltaría la tracción 4 y ya sería completo, pero ese es un extra aparte. Si quieres tracción a las 4 ruedas tienes que soltar unos cuantos miles de euros más, pero aún así el coche va súper bien siendo tracción delantera, y lo que destaca este coche es su consumo. La verdad que consume súper poco con este motor TFSI de la última tecnología del 2019-2020. Ya tenemos un poquito más de espacio desde aquí. Lo acelera a fondo. Y es que a 200 tarda prácticamente casi nada. Vamos a intentar a ver si lo podemos llevar por lo menos a 220, 230, a ver cómo se comporta. Destaca su caja de cambio súper buena, de muy buena calidad. La verdad que la adoro. La cambia súper bien las marchas, o sea, diría yo como un TTS, como un TTRS, pero bueno, ya es cosa de software de la caja de cambio, que tanto en el S como en el RS es diferente. Aceleramos de nuevo a fondo. Va bien, súper soft, tiene muy buenos frenos, muy buena dirección, es muy preciso. Vamos a dejar un poquito de espacio al delante. Este coche, para mi opinión, me encantaría, pues en un momento dado, si te lo quieres comprar, no hace falta que te lo compres nuevo, con que tenga 5 o 10 mil kilómetros es una muy buena inversión. Un deportivo con última tecnología, y ya lo aceleramos de 130 de nuevo y escuchar el turbo.
adelantando, pero no quiere. Así que vamos a acelerar de nuevo, el pie a fondo. Muy bien, pero a partir de 240 le cuesta un montón al coche, le cuesta un poquito acelerar, o sea, le falta fuerza. Con una versión en TTS o en TTRS esto es diferente, el par de Newton es mucho más alto y el coche es muy diferente, el motor funciona de otra manera, pero aún así se mantiene súper bien el coche. De 200. La verdad que no tiene nada que ver la tercera generación de TT con los anteriores. Caja de cambio muy buena, muy profesional y muy instante, y eso no se da la sensación de que estás pagando un coupe premium, pero de verdad que vale la pena. Aceleramos de nuevo aquí, un poquito de libre. Guay, súper encantado con este coche, la verdad. Estoy con el pie a fondo y está bien. Muy buen trabajo los de Ingolstadt, desde luego. Con este coche me han dejado satisfecho. Así que nada, espero que os haya gustado el review de este Audi TT, tracción delantera, 2019, 245 caballitos, 370 Nm. Nos vamos a ver en el próximo review de Niros W. Y no olvidar de dejar vuestros comentarios y darle a like si os ha gustado. Chao, chao.